más eficiente del mercado y además completamente personalizada. Conoce las casas disponibles de Grupo Index en Madrid, en Puerta de Hierro, Las Rozas y Cubas de la Sagra, y en Málaga, en Mijas. grupoindexmadrid.com. Desde Caja Rural queremos apoyar a quienes permanecen aquí y depositan su confianza en nosotros por cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. Con IDE Inmobiliario. Actualidad e innovación en el sector inmobiliario en Radio Intereconomía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a este programa con IDE Inmobiliario, en una semana en la que le vamos a hablar de varios asuntos que son actualidad. Vamos a hablarles, por ejemplo, del alquiler en España, porque el pasado año, en 2024, casi la mitad de nuestro sueldo, el sueldo de los españoles, pues se fue en pagar el alquiler, porque mientras los salarios apenas crecieron un 3,1%, el precio de los alquileres se disparó hasta un 14%, es lo que ha publicado el último informe de Adevintia, el portal de Fotocasa. Esto ha llevado a que la mitad del sueldo de los españoles pues se destine precisamente al pago de la vivienda. Seguro que muchos de ustedes están familiarizados con este asunto, y ese precio del alquiler suma y sigue. Y a esta creciente tensión para los inquilinos se suma también ese asunto de la ocupación y de la inquiocupación en nuestro país, con una novedad desde el pasado mes de abril, una novedad legal importante, porque los propietarios ahora no pueden acudir directamente a los juzgados en caso de impago. Deberán intentar antes una solución extrajudicial mediante mecanismos como la mediación o también la conciliación. Vamos a analizar la ley, qué significado tiene este cambio para aquellos que se encuentren en esta situación, y vamos a saber cuáles pueden ser estos supuestos. También le vamos a hablar en este programa del auge de los modelos residenciales, los más flexibles y adaptados al momento actual. Se habla sobre todo de Flex Living. Vamos a hablar con una compañía que es Cálido Living, que es una compañía de alquiler de apartamentos de Madrid pensado para estancias de días, semanas o también meses, con todo incluido dentro de ese modelo, como decimos, del Flex Living. Y seguro que de Flex Living se va a hablar mucho en la próxima edición de SIMA. Se hablará de esos nuevos modelos dentro del Salón Inmobiliario de Madrid, que se va a celebrar del próximo 21 al 24 de mayo en IFEMA. Y en más de sus 25 ediciones, SIMA se ha convertido ya en esa cita de referencia del sector inmobiliario en nuestro país para tomar el pulso del mercado. Analizamos cómo ha cambiado ese mercado residencial en los últimos años, también el papel de ese alquiler flexible, y también pues las perspectivas del sector premium, del que seguro se va a hablar largo y tendido en esta nueva edición de SIMA. Y vamos a hablar también aquí del sector premium del lujo. ¿Por qué les decimos esto? Porque nos vamos a acercar hasta Casa Decor,
en una nueva edición este año que muestra uno de los edificios históricos más interesantes de Madrid y donde se ha celebrado una mesa redonda que podrán escuchar mañana a partir de las 11 de la mañana en este programa, hablando del futuro del inmobiliario de lujo aquí en Madrid. Hoy les vamos a hacer precisamente una radiografía de este mercado del lujo con algunos de sus protagonistas. Con todos estos asuntos sobre la mesa, comenzamos. Elena Fraile dirige y presenta Conide Inmobiliario. Y aquí comenzamos a abordar los temas que hemos puesto sobre la mesa. Hay muchísimos temas más que son actualidad, que seguramente que salen aquí en esta mesa durante esta mañana, en esta nueva edición de Conide Inmobiliario. Quiero saludar a Eloy Boua, él es director de Plan Exhibición, directores, además organizadores del SIMA de esta nueva edición del año 2025. Eloy, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, muy bien. Como Nos queda... siempre, encantado de estar en la radio. Oye, es lo mejor estar en la radio, ¿verdad? Es lo mejor. Aquí no hace frío ni calor, ¿verdad? Siempre estamos bien. Está siempre bien, siempre es como en casa. Así, ¿no? Como en casa. Me alegra que digas eso, porque dentro de 2 semanas vamos a entrar en otro de los lugares que estamos como en casa, ¿no? Como en casa, encima. En casa, dentro de dos semanas justo, en miércoles, jueves justo. Y viernes estaremos allí, ¿no? Además, este programa se va a trasladar hasta IFEMA para saber cuáles van a ser las tendencias de qué se va a hablar este año en el SIMA, pero sobre todo tenemos aquí para avanzar, ¿no? Porque vais a hacer una presentación oficial el próximo martes. Eso es. Que se va a hablar, si nos puedes adelantar, de qué y sobre qué, Eloy. Bueno, la feria, como ya bien sabéis, tiene dos partes, una más dirigida al comprador, público final, pequeño inversor no profesional y compradores de primera o segunda residencia, y una parte profesional cada vez más relevante, más importante dentro del modelo de la feria. Y en esta parte profesional pues se va a hablar de todos los temas, absolutamente todos los temas que están ahora de actualidad, y creemos que con un plantel de ponentes que van a dar mucho jugo en los coloquios que tenemos organizados, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar de regulación, vamos a hablar de mercado, vamos a hablar de inversión, vamos a hablar de todo lo que nos preocupa como profesionales del sector y de lo que preocupa también a los ciudadanos, ¿no? De esa falta de oferta de vivienda que está haciendo que los precios sigan subiendo de manera pues casi insoportable, ¿no? Tanto el precio de compra como los precios de alquiler. De todo eso se va a hablar encima y si quieres luego podemos entrar un poquito más en detalle. Vamos a entrar porque decíamos, tenemos hoy en la mesa una gran representación de esos asuntos que van a ser claves precisamente en esta nueva edición del SIMA. Hablamos del lujo, hablamos del alquiler, hablamos de los nuevos modelos y las nuevas tendencias como el flex living, pero hablando de lujo, Eloy, se va a hablar de lujo en el SIMA este año, es ¿no? uno de los asset class quizá, ¿no? Que más interés despierta ahora mismo entre inversores, ¿no? Sí. Vamos a hablar mucho de flex, vamos a hablar de lujo y vamos a hablar del resto de asset classes que están en el living. Aquí tenemos el lujo de tener esta mañana, tengo que decirlo, Amadeo Navarro, CEO de Homely Capital Group. Amadeo, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, Elena. ¿Qué tal todo? Bien, hacía mucho tiempo que no te veíamos. Bueno, ya era hora de volver, ¿no? Aquí a tu programa. ¿Qué tal estás? Bien. Estupendamente, con ganas de hablar de lujo, de tendencias y de inversión también, ¿no? Y de inversión también. ¿Qué está pasando en la ciudad de Madrid en el lujo? Bueno, lo que está pasando al final es que Madrid es top 1 capital del lujo europeo, ¿no? Es la ciudad que más ha crecido en este segmento de toda Europa y por una serie de factores que yo creo que contaremos más adelante, sí. Pero que es muy interesante hacer esa radiografía de por qué Madrid y no otra ciudad, ¿no? Porque Madrid le tocaba ya, ¿no? Estábamos hablando, fíjate, ayer del precio por metro cuadrado que está, aquí en el barrio, por ejemplo, de Salamanca, precio de venta, estábamos hablando de 10.640 euros el metro cuadrado en esta zona prime del barrio de Salamanca. Y decíamos, todavía nos queda un largo recorrido. Y así es. Con respecto a ciudades como París o Londres. Somos baratos quizá para los inversores, aunque todavía nos queda, aunque nosotros pensemos que están subiendo y mucho los precios, ¿no? Es cierto que nos queda todavía un pequeño recorrido, no sé si largo o pequeño recorrido, tú me corriges, con respecto a otras ciudades como pueden ser París, Londres, otras ciudades en las que los inversores extranjeros ya están presentes allí. Bueno, es uno de los ingredientes, o sea, ese recorrido es uno de los factores por los que un inversor, un particular, decide entrar a Madrid con una inversión en el segmento del lujo, pero no es el único factor.
es uno de ellos. Uno de ellos. El resto lo hablamos después, si te parece. Eso y es. hablamos también de algún programa y de... Bueno, habéis estado en Casa Decor presentes este año. La primera vez que vamos con nuestra marca Homely One a Casa Decor, con la parte de arquitectura, con un espacio bastante disruptivo, la verdad. Nos postulamos ahí. ¿Cómo es el espacio? Cuéntanos. Bueno, la verdad que se llama Grounding y es un espacio con una mezcla entre volver a las raíces y un toque futurista. Hemos colaborado con un artista escultor que ha conseguido que haya una piedra flotante dentro de un baño con una luz que lo atraviesa. Hemos contado con empresas como Nagami, que es top 1 de materiales reciclados. Es un espacio que merece la pena ir a ver. Luego hablamos sobre la mesa que se celebró ayer, que escucharemos aquí mañana a lo largo de este programa, entre las 11 y las 12, porque fueron asuntos interesantes, se abordaron mucho inteligencia artificial también, que tiene mucho que ver también con el mercado de lujo, pero enseguida seguimos hablando. Lo que no sé si vais a estar en SIMA este año, decíamos, hemos estado en Casa Decor. En las dos anteriores ediciones, en esta... Pero ahora lo estáis pensando todavía. En esta estamos ahí en duda. Bueno, ahí tienes el hoy, que te puede ir diciendo muchas cosas, te puede ir hablando de las novedades, luego habláis entre vosotros, si os parece. Bueno, quiero saludar también, decíamos, hay otro de los asuntos de los que abordamos, es el alquiler. Claro, cada vez tenemos que vaciarnos más el bolsillo a la hora de pagar el alquiler en nuestro país. Jorge Juan Hernández, delegado comercial de Madrid de Plan de Protección del Alquiler. Bienvenido, buenos días. Hola Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Fantásticamente estar otra vez aquí contigo. Eso es, aquí siempre, sin frío ni calor, ¿no? Nada, siempre bien. A ti te gusta la radio, ¿no? Me encanta la radio, ¿Sí, me no? encanta, sí. Además que, aparte de que conocerte a ti, que ya es un importante hecho, es conocer a un montón de gente que cada uno tiene su batalla, ¿no? Y esto es interesante. Y la batalla es, muchos de los inquilinos decíamos que ha cambiado, bueno, la ley. Correcto. La ley en el mes de... Fue una ley orgánica que se aprobó, creo que ya en el mes de enero, que se empieza a aplicar desde el pasado 3 de abril, corrígeme si me equivoco, y que, bueno, cambia algo importante. Es decir, ¿qué significa esto? Que tú, si yo tenía un impago en una vivienda de la que soy propietaria, podía ir a los juzgados y presentar una denuncia directamente. Ahora no lo puedo hacer. No, esto ya ha cambiado, como bien dices. A partir del 3 de abril lo que se tiene que hacer es, digamos, una conciliación, una mediación con el inquilino. Es decir, todo esto que vamos a relatar ahora se ha hecho para aligerar, entiendo, un poco la carga en el juzgado, en los juzgados, que hay demasiadas propuestas para que se lleven en tiempo y en forma, ¿no? Porque la verdad es que estaba siendo un despropósito, ¿no? Todo lo que había en los juzgados y el tiempo que tardaban, ¿no? en hacerlo. Entonces, ¿esto viene a agilizar los procesos? Yo creo que no, sinceramente. Sí. Digamos que ahora mismo para el propietario el problema pasa por lo siguiente. Si ya antes tenía un problema el hecho de que un propietario por sí mismo, ¿no?, contratar un abogado, procurador, etcétera, para poder interponer una demanda, ahora lo que se ha hecho con esta nueva ley es decir, señores, antes de llegar al juzgado, por ley lo que vamos a hacer es intermediación, una negociación propietario-inquilino, que evidentemente se justifique, se acredite que, oye, te he enviado un email certificado, un burofax, en el cual tú y yo estamos de acuerdo, porque, bueno, ahí ahora ya te pasaré a contar después, si quieres, un poco cuáles son los 5 aspectos en los cuales un propietario puede llegar a esta negociación, ¿no? Que según lo marca esta nueva ley. Esto va a traer tela marinera. Sí, y te lo digo acabamos de... ¿Por qué? Sí, no, acabamos porque le hemos puesto una pega más al propietario. Es decir, tú imagínate un propietario... Porque se ve indefenso a la hora de... No estaba indefenso, sino los recursos que dispone ahora mismo son muy limitados, y ahora mismo si le ponemos uno más, que es decir, oye, tú ya no puedes ir directamente al juzgado a interponer un desahucio, sino que tienes que haber una preconciliación en el cual podamos intermediar y que tú le puedas ofertar al inquilino, le puedas ofertar, pues eso, como dice la propia OEBC, ¿no? Oferta vinculante, ¿no? Confidencial, en el cual dice, oye, llegamos a un acuerdo, yo te hago una quita a lo mejor de 30 a 35 días. Esto acreditado todo, evidentemente, a través de un abogado, si son menos de 2.000 euros, y si son menos de 2.000 euros, lo puedes hacer tú propiamente sin abogados, y si fueran más, tendrías que hacerlo con un abogado, ¿no?
¿Qué pasa con esto? Que le metemos una herramienta más complicada al propietario, es decir, ahora tengo que negociar con el inquilino, tengo que acreditar que le he enviado el acuerdo, si llegamos a un acuerdo o no, pero el 99%, Elena, seguramente no llegan a un acuerdo. Tú ten en cuenta que cuando se produce un impago, oye, esto es un impago. ¿Esto se supone que se dilata más en el tiempo ese proceso? Totalmente, ¿Sí? Totalmente. Además, los recursos que tú le vas a disponer, o tienes disponibles, es decir, gástate primero por ti mismo, si ya te digo, si la cifra es menos de 2.000 euros, sin abogado, que tengas que tú enviarle el burofax, todo esto me resulta bastante complicado. Creo que es más un alivio para los juzgados de quitarle una descarga de procedimientos que tienen muchos, y esta es una forma de decir, oye, vamos a hacer una mediación anterior a llegar a los juzgados, ¿no? Ahora hablamos también de esos medios adecuados que se llaman de solución de controversias. Correcto, esta, ¿no? Es la palabra oficial. Porque para que nuestros oyentes, si se encuentran en esta situación, tengan toda la información. Medios adicionales de solución de controversias. Eso es. Vamos a saber porque son 5, por lo que estoy viendo, ¿no? Ahora, si te parece, los vamos desgranando. Porque no sé si estáis en el SIMA. Estamos. Estáis en el SIMA. Además, estamos muy bien representados. Llevamos ya bastante tiempo yendo al SIMA y, bueno, estamos siempre encantados porque hacemos un montón de contactitos, de referencias. Estamos encantados siempre de estar ahí. Ajá, y porque hay que estar, ¿no? Sí. Hay que estar siempre, ¿no? En este salón internacional Es una referencia a nivel nacional, incluso internacional. Yo creo que estar en el SIMA no significa tampoco que vaya, sino tienes que estar presente por aquello de hacer networking, ¿no? Personal, que yo entiendo que es importante en este mundo inmobiliario, ¿no? En todo caso, siempre sacas información muy interesante en los debates, en todo lo que se refiere al tema inmobiliario, ¿no? Bueno, y que no sé si estará en el SIMA también, es nuestro siguiente invitado, es Guillermo Rodríguez, es director de operaciones de Cálido Living. Guillermo, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, Elena. ¿Qué tal, todo Muchas bien? Gracias por la invitación. Gracias a ti por acercarte a contarnos, porque vosotros sois una compañía de apartamentos de alquiler flexible. ¿En Madrid solamente o en el resto de España? Sí, de momento estamos en la zona norte de Madrid, con la primera apertura que tuvimos es en Alcobendas el pasado mes de marzo, y los otros 3 edificios que estamos terminando de construir están en la zona de Valdebebas, Tres Cantos y Las Tablas. En total, más o menos este año son cerca de unos 1.250 apartamentos que abriremos, y digamos que Cálido Living nace pues con la función principal de cubrir esa demanda, ¿no?, de soluciones alternativas de alquiler temporal, con alquileres flexibles, con total comodidad, donde no hay un proceso burocrático a la hora de acceder a estos alojamientos, con tema de depósitos o criterios de afordabilidad de cada uno de los residentes, lo que añade algo de flexibilidad y quita un poco el estrés a la hora de buscar alojamiento de forma más permanente. Guillermo, esto tiene un largo recorrido porque decíamos que estamos hablando en los últimos años de Madrid o de grandes ciudades como epicentros también, ¿no?, del flex living, ¿no? ¿Cómo detectáis vosotros esa necesidad del flex living en una ciudad como Madrid, ¿no? ¿Cómo avanzáis en este proceso de apostar por estos apartamentos? Muy buena pregunta. Creo que al final también es un poco el estrés que hay en el mercado de alojamiento. Cuando hay una demanda muy creciente y hay poca oferta, al final surgen soluciones alternativas de cómo paliar ese estrés, ¿no?, de la vida diaria de cada persona, sobre todo para aquellos que se reubican en la ciudad de Madrid o que vienen por trabajo, y que el buscar un alojamiento, pues sabemos todos que en Idealista, cuando sale un anuncio, tienen X número de peticiones, hacen las primeras visitas y en la primera o la segunda digamos que el apartamento ya está alquilado, ¿no? Aquí lo que hacemos es poner en el mercado una bolsa de apartamentos con cierta flexibilidad, en el que puedes estar desde unos días a menos de un año, y bueno, son zonas que a lo mejor no están ubicadas en el centro de la ciudad, pero que ofrecen una conexión excelente con los principales núcleos urbanos, donde detectamos que hay una demanda ya sea por el tejido empresarial que hay en esas zonas, y donde pensamos que es una apuesta, ¿no?, de valor. Y sin duda lo que hemos visto con la primera apertura pues es bastante significativo. Hay recepción, de entrada mucha gente piensa que es para nómadas digitales, o este concepto que siempre está
en mente de todos, ¿no? O profesionales, pero va más allá de eso. Porque está evolucionando ese primer concepto del flex living a lo que está siendo ahora. ¿Está evolucionando o tiene que evolucionar más el concepto? En mi opinión, yo creo que al principio, hace un año o así, cuando empezaron los primeros operadores de flex living en Madrid, era un concepto bastante difícil de entender, ¿no? En el que decías, bueno, esto es un hotel, es un apartamento, ¿qué es lo que es, no? Conforme la gente va haciendo uso de estos servicios o de estos edificios, digamos que se va definiendo un poco más qué es el flex living, ¿no? Que al final es una solución con total flexibilidad, con todas las comodidades para procesos de transición, ¿no? Y ya sea desde gente que se reforma la casa y necesita un alojamiento temporal unos meses, a alguien que viene por trabajo, desde jubilados que a lo mejor quieren cambiar de aires y también formar parte de una comunidad, ¿no? Porque también es importante mencionar que al final es como como dicen en inglés, plug and play, ¿no? De enchufar y empezar a disfrutar, ¿no? Donde lo tienes todo y si quieres privacidad estás en tu apartamento y si quieres conocer a gente, con que vayas a las zonas comunes ya estás expuesto a una comunidad bastante interesante. ¿Cómo se adapta un poco vuestro modelo también a la situación? Decíamos, va a evolucionar el concepto. ¿Cómo os estáis adaptando desde que ha nacido Cálido Living? Que cuando nació, ¿cómo nació? Pues nosotros empezamos con la plataforma a comercializarlo en enero de este año. O sea, recién llegados al mercado. Sí, totalmente. ¿Qué habéis visto en el mercado para salir con este flex living? ¿Y qué haces tú, por ejemplo, antes, Guillermo? Sí, yo vengo del sector de residencias de estudiantes, que para mí es una evolución bastante natural porque vemos el concepto desde hace 5, 6, 7 años, donde partimos de la base de colegio mayor o residencia de estudiantes al uso como conocemos tradicionalmente, y cuando se convierte como en un asset class en el que se profesionaliza el sector, aparecen operadores privados donde deja de tener el peso pues operadores institucionales o que pertenecen a órdenes religiosas y que evoluciona el concepto, ves también un cambio desde mi perspectiva con el mundo de las residencias de estudiantes, que anteriormente pues estabas 1 año o 2 años, luego te ibas a un piso, compartías piso con gente que ya conocías. Ves que este nuevo concepto hace que los estudiantes no se quieran ir, porque al final se quieren quedar como en casa. Claro, se quedan en casa. Yo me acuerdo que cuando estaba de director de residencias había gente que empezaba con nosotros en la apertura y se quedó 5 años hasta que terminó medicina, ¿no? Y muchos decían, igual me gustaría vivir en un concepto similar después de haber terminado mis estudios por la comunidad, ¿no? Y por el hecho de tenerlo todo incluido sin tener que preocuparte de nada. Y creo que esto, desde mi punto de vista, es una evolución bastante natural de ese concepto, ¿no? Eso es importante. No nos queríamos ir ninguno de casa. Yo no sé si alguno de los que estuvieron aquí hablando de flex living, claro, cuando suena flex living, no sé si, Jorge, ¿a ti te suena a residencias de estudiantes o no? O sí, ¿no? Sí, básicamente. Porque tú estuviste en residencia de estudiantes. Sí. Bueno, pues ese concepto evolucionado para que todo el mundo lo conozca, ¿no? Porque hablamos de flex living, co-living, senior living, entonces es una evolución, ¿no? De esas residencias, como bien dices. Es una casa con anabolizantes. ¿Ah, sí? Sí. Seguro. Eloy, no sé si estuvo también en una residencia de estudiante o no. No me tocó. ¿No te tocó? No me tocó, pero si tuviera que elegir ahora, seguramente que sería una opción muy distinta. Ahora no nos de lo que había por ninguno, entonces. Yo estoy hablando casi de las cavernas. Uno va teniendo una edad, pero Amadeo, el mercado, el sector se ha sofisticado muchísimo. Sí, Amadeo, no sé si ha estado en alguna residencia de estudiantes. Yo sí he estado, ¿Ah, sí? pero además es que este modelo de negocio que nos comenta Guillermo para nosotros es súper familiar, porque en una de nuestras filiales nosotros operamos edificios de co-living. Entonces, lo que cuenta de dar valor a un espacio donde viven personas con distintas mentalidades y demás, a través de las zonas comunes y a través de la comunidad, es el futuro. Es decir, eso es el valor añadido y eso es por lo que alguien está dispuesto a trasladarse del centro a otro punto e incluso a pagarte más. Sí, no sé si se puede. Voy a hacer una reflexión, hablamos de estos temas, pero claro, hablábamos en los el último año, hemos empezado a hablar también de la brand residence. Hablamos de este concepto de lujo, ¿no? de zonas, sobre todo en la Costa del Sol. Hablamos de este concepto de living, de flex living. Hablabas tú de una palabra que pones en el centro, es la comunidad.
Esto tiene algo en común entre todos ellos, es hacer comunidad en un mercado, pues el lujo, hacer comunidad en un mercado de residencias de estudiantes, o hacer comunidad que antes no existía. Este modelo, el hoy, se va a hablar en el SIMA, es un modelo que ha evolucionado. Yo no sé si cuando habláis de Flex Living, todos los actores están más o menos, digamos, pensando en esta idea de comunidad, o hay alguna novedad. Bueno, el Flex Living al final forma parte, bajo mi punto de vista al menos, de un concepto un poco más amplio que es el living, ¿no? Entendido como cualquier activo inmobiliario, pues simplificando mucho, que tiene una cama, ¿no? Y esto es una consecuencia, por un lado, de la sofisticación del sector, la sofisticación del inversor, la sofisticación del operador, en busca de una demanda cada vez también más exigente y más segmentada. Y al final nos estamos dando cuenta, lo comentaba contigo, Guillermo, antes de comenzar, que el Flex, al principio, pues parece que teníamos dudas de quién, el nómada digital, pero hay mucha casuística en torno al Flex, que ayuda a que sea un producto que esté empezando a tener un peso importante en la oferta en determinadas zonas de grandes capitales, por ejemplo, ¿no? Porque da una solución, un desahogo al alquiler convencional que tiene, pues es otro tipo de producto, sinceramente, simplemente, ¿no? Y para otro tipo de demanda, distinta de esta demanda temporal, ¿no? Que es la que atiende principalmente el Flex. En esto que pasa en colivings o en residencias de estudiantes se puede trasladar al mundo del lujo a través de las branded, que también son, bueno, residencias que pueden ser temporales. Se traslada de hecho al mundo del senior living, se traslada al mundo de las residencias, que también es un mundo de residencias de mayores que es distinto del senior, que también están evolucionando en la medida de sus posibilidades, pero están evolucionando deprisa y está abarcando al final a prácticamente todo el sector, ¿no? Entonces aquí la novedad para mí es que de un segmento que es el build to sell tradicional, en el que el promotor inversor invierte, desarrolla y vende, pasamos a un modelo de operación, ¿no? El promotor invierte, desarrolla, vende o se lo queda en propiedad y luego lo opera. Esto genera otro tipo de dinámica mucho más especializada también. No es lo mismo un operador de un Flex o de un coliving que un operador de un senior o que un operador de una branded, ¿no? Residence. Por lo tanto, sofisticación del sector, especialización, y que cada vez hay que estar atento a más cosas, ¿no? Para intentar acertar, porque es realmente complejo, claro, realmente complejo. Cuando tú ves las verticales de lo que ocurre, por ejemplo, en el SIMA cada año, a partir del año 2020, me atrevería a decir, después de la pandemia, han surgido más verticales a las que hay que estar pendientes, con inversores que están mirando, ¿no?, a esos determinados segmentos para poder invertir en aquel concepto que es novedoso, que lleva innovación y que además la ciudadanía está respondiendo, ¿no? Y está respondiendo bien, ¿no? Sí, y está respondiendo bastante bien. De hecho, nosotros en SIMA hemos visto cómo desde el 2023, que pusimos en marcha SIMA Invest, la parte dirigida a inversor no profesional, ese perfil de público se ha multiplicado por 2 en la feria. Ya es 1 de cada 4 visitantes, que es mucho. Estábamos en el entorno del 10-12% habitualmente, hemos pasado al 25%. Y luego hay otra capa que es más transversal, que me he olvidado referirme a ella, que afecta al sector, que es la capa de la innovación, ¿no? Que es otro tema que quizá no lo percibamos porque no hay cambios cuánticos, ¿no? De un día para otro, es un cambio gradual, incremental, pero la IA está llegando al sector, está llegando con fuerza. Hay empresas que lo están haciendo muy bien y muchas veces el éxito no sabemos dónde radica, pero en muchos casos radica en una buena aplicación de herramientas tecnológicas y de innovación. Y eso también lo vamos a ver en la feria, porque tiene que ver mucho con la concepción del producto, con la comercialización, la identificación del cliente. Muy bonito. Te iba a decir, ¿cómo ha cambiado el SIMA en estos años, en estas últimas ediciones? Decías tú, el ciudadano se acerca de una manera diferente, ahora se convierte casi en un inversor, ¿no? Bueno, pues de las empresas que surgen para tener un pequeño ticket y invertir en un producto, en un proyecto donde no puede hacerlo la financiación bancaria, ¿no? Y llegan ellos. Y cada día yo creo que hay más educación también financiera, hablando del sector inmobiliario, que antes no existía. No existía, pero a esto están ayudando muchos modelos como el vuestro, Guillermo,
que ayudan mucho al propietario y al inquilino, ¿no? Correcto. A que se desarrolle el mercado, ¿no? La idea un poco que te oigo hablar y me entusiasma sobremanera, te digo el porqué, porque la creatividad, cuando hay problemas, estamos hablando de todo esto, ¿no? De flex living, co-living, o sea, todos estos modelos de negocio de alquiler, ¿no? De tipo de alquiler que se han dado estos años, ha sido precisamente por una necesidad, ¿no? Una necesidad de oferta, es decir, cómo nos reconvertimos a otro modelo, ¿no? Y de ahí toda esta gran creatividad de los flex, de los co y tal, ¿no? Nosotros estamos para ello, o sea, somos, digamos, un apunte para reforzar todas estas nuevas creatividades que hay, y Plan de Protección del Alquiler lo que está haciendo es decir, oye, tranquilidad, nosotros vamos a aseguraros estos nuevos modelos e intentaremos hacer nuevos productos para dar cobertura un poco a todos los nuevos también que vayan saliendo desde un día hasta el infinito y más allá, ¿no? Entonces yo creo que al final, cada vez que sale una nueva ley, nos ponemos súper contentos, porque realmente vemos que cada vez vamos a mejor, ¿no? Es decir, bueno, pues oye, me gustaría saber el por qué hacen esto, si nos quieren favorecer de alguna manera, que no nos han dicho todavía, pero sí que es verdad que nuestra gran fuerza es todos estos proyectos que comentáis, darles una seguridad jurídica, ¿no? Que al final es un poco lo que queremos, daros la sensación de que pase lo que pase, y esto es así, nosotros vamos a estar detrás para daros ese apoyo en seguridad jurídica de pagos de alquileres que ahora mismo se están produciendo. Ya ha habido un incremento también sustancial, ¿no? Y que queremos que somos una pata más en todos estos nuevos proyectos, ¿no? Y dentro de estos, como decíamos, de esta innovación, estos nuevos modelos, hay que dar, bueno, pues esa protección también muchas veces, ¿no? Tener toda la información, y aquí es lo que intentamos hacer. Ahora vamos a hablar de esos modelos, pero quiero hablar con Amadeo. Decíamos, el mundo del sector del lujo, el sector del lujo inmobiliario, decíamos, hay un futuro muy interesante. Madrid se ha convertido en una de las ciudades más interesantes para la inversión internacional, y tiene un largo recorrido. ¿Cuál es el futuro del sector? ¿Cuál es del sector del lujo en el que trabajáis vosotros, Amadeo, entre otras cosas, en este momento? Bueno, nosotros lo bueno es que como desarrolladores tenemos una visión bastante perimetral de lo que está ocurriendo en el lujo, pero además también somos comercializadores, ¿no? Entonces nos da un pulso de mercado para entender al cliente, ¿no? Y al final a mí me gusta definir Madrid como si fuera una coctelera, ¿no? Una coctelera con donde muchos tú vas ingredientes. echando ingredientes, entonces tú empiezas con la seguridad. Para nosotros es súper común poder caminar por todos lados, usar el transporte público. Oye, hay muchos países de los clientes potenciales que vienen aquí a comprar donde se tienen que transportar en transporte privado porque no hay otra forma, ¿no? Tenemos el idioma, pero más que el idioma también es la cercanía cultural. No nos va a pasar pues con clientes a lo mejor americanos o japoneses que están viniendo cada vez más y es el público más creciente, pero sí con los más asentados que vienen de Latinoamérica, que es ahora mismo uno de nuestros clientes mayoritarios. Tenemos también una oferta de ocio que al final es calidad de vida. Hablamos de restaurantes, pero más allá hablamos de educación al más alto nivel para que se vengan familias enteras a vivir aquí a Madrid. Y por supuesto también tenemos otros dos ingredientes más, que son la seguridad jurídica. O sea, Madrid es una ciudad, al final, en un entorno en el que sabes que vas a hacer una inversión de tu patrimonio y este patrimonio pues va a estar seguro, o sea, no va a desaparecer o no le van a afectar leyes muy agresivas. Y también tenemos el recorrido, ¿no? Que hablábamos antes. Oye, ¿es el recorrido la única razón por la que la gente invierte? Porque todavía le queda un 30% versus París o Londres. Oye, no. Hay otros factores que rodean esto, pero por supuesto es la parte racional. Es decir, como tiene recorrido, entonces yo puedo hacer una inversión para que el día de mañana mi hija venga aquí, esté unos años viviendo y si tengo que vender la vivienda es líquida y probablemente tenga una revalorización importante, ¿no? Hablamos de zonas como Goya, que ha tenido una revalorización del entorno de casi un 30% interanual. Entonces, para terminar el cóctel, hay un último ingrediente
que es menos relevante que el resto, y es el FOMO. ¿FOMO? El miedo de quedarte fuera, el hecho de que tu vecino esté comprando algo en Madrid y tú no. Ese efecto, aunque no es tan potente como los demás... un efecto llamada. Exacto. Quizá, sí. No, pero es muy potente en muchas culturas. Es decir, vale más, importa más que una persona de tu confianza haya hecho la primera adquisición en un lugar para que tú con tu patrimonio vayas detrás, ¿no? Entonces es por eso que nosotros también intentamos cuidar y fomentar mucho las relaciones personales y apostar mucho por el cliente, pero desde un punto de vista global, ¿no? O sea, ayudarle en todo lo que podamos, desde que en su país está pensando en venir aquí, solucionarle todos los temas jurídicos, todos los temas de alojamiento temporal, todos los temas de servicios, que hablábamos, el branded de residence, ¿no? Que es uno de los nichos del mercado de lujo que más se está proliferando, y es porque si tú a mí me preguntas qué es el lujo, oye, el lujo ya no es como antiguamente grifos de oro y cosas ostentosas, no. El lujo ahora es espacio, el metro cuadrado más caro no tiene por qué ser el de los pisos más pequeños, o sea, tener mucho espacio dentro de una zona prime muchas veces vale más y te puedes encontrar viviendas de 500 metros cuadrados que son igual o más caras euro metro cuadrado que otras. El lujo es minimalismo, es más silencioso y es sobre todo servicio. O sea, que tú tengas privacidad, que tú entres a tu portal y vayas a estar atendido desde el principio, que tengas un concierge, que sepas que todo está controlado y tengas esa paz. Eso hoy es el lujo. Claro. En una ciudad como Madrid, lo hablamos en alguna charla, intentando identificar si Madrid está posicionada en el mercado de lujo. No sé si nos falta un recorrido para definir cómo es el lujo inmobiliario en Madrid. ¿Nos falta ese recorrido o lo estamos construyendo en este momento? Tú piensas que Madrid ha cambiado enormemente en poquísimo tiempo, ¿no? O sea, ha cambiado mucho en 10 años, pero es que ha cambiado mucho más en los últimos 5. Entonces, piensa que lo que antes era lujo, hablo de calidades de reforma, hablo de desarrolladores, todos los constructores de promociones de obra nueva, tenían un estándar de lujo que hoy lo podemos llamar A. Pero es que el ultralujo hoy se llama A++, es decir, el ultralujo ahora ha evolucionado en calidades, ha evolucionado en sostenibilidad, ha evolucionado, y lo que nosotros estamos construyendo ahora, y hablo de todo el sector, es un nuevo estándar que ya no es lujo así tan libremente hablado, sino ultralujo en promociones pues como las de Impare en Velázquez 21, o sea, o muchas otras que se están haciendo ahora mismo súper potentes, ¿no? Pero esa redefinición del lujo, como tú dices, la estamos construyendo. Es decir, ahora mismo estamos en pleno proceso de cambio. Y por ejemplo, lo que está haciendo el Mandarin con la promoción en Hermosilla, ese branded, que es un poco algo similar a lo que hizo Four Seasons también con sus apartamentos. O sea, darle servicio a unos apartamentos privados es la llave para poder romper barreras de precio. Entonces, para mí, en los branded residence es, digamos, cuando tú ya no puedes aportar más en calidades o no tiene sentido aportar más en calidades, el servicio es lo que te va a dar ese plus que te acerca a las ciudades pues internacionales, y es lo que está trayendo clientes americanos y clientes que buscan eso. ¿Quién es el perfil que se está acercando hasta este mercado de lujo? ¿Quiénes son fundamentalmente? Bueno, pues nosotros el perfil del cliente de lujo lo que hacemos es que a su vez los segmentamos en función del ticket que vaya a adquirir, ¿no? No es lo mismo un cliente que se compra una casa de 1 millón de una de 7. Entonces, nosotros tenemos, digamos, un primer rango
que es hasta 1,5 millones más o menos. Hasta 1,5 millones es un cliente que compra un producto de una manera mucho más racional, que va a poder elegir algunas zonas, pero le va a dar mucha más importancia a la parte práctica, un porcentaje mucho más elevado de cliente nacional. Y se combina con algún cliente extranjero que busque un pied-à-terre pequeñito, ¿no? Entonces, luego pasamos al siguiente segmento, que sería de 1,5 millones hasta más o menos los 2,5 millones, 2,700,000. Es un cliente donde, digamos, va a poder elegir ya no solo la zona, sino también el tipo de edificio donde va a vivir, el número de habitaciones, no solo que sea exterior, sino que tenga o no tenga terracitas, balcones. O sea, digamos que no es su primera vivienda, ¿vale? Sino que ya tiene viviendas en otras ciudades o de Europa o del mundo, y ya sabe lo que quiere, busca calidad. Va a elegir una zona prime, es decir, vamos a ir por el location, pero dentro de unos límites, ¿no? Entonces, hoy en Barrio Salamanca, un piso exterior, una finca clásica, si tú tienes un presupuesto de 2,5 millones, pues vas a poder adquirir 3 habitaciones, 3 baños, un buen producto para ti y para tu familia, pero no en absolutamente cualquier zona, ¿sabes? No a lo mejor en el pleno centro de Recoletos. Entonces ya pasamos al siguiente escalón, que es el ultralujo. Por encima de por encima de los 2,5 millones y hasta los 5 millones más o menos. Ahí ya, digamos, es un cliente que sabe perfectamente lo que quiere, sabe que ya tiene la carta de los Reyes Magos, tiene un amplio abanico para elegir, y volteamos entonces la procedencia. Ahora sí, y quieren es extranjero, ¿sí? Ahora sí es un cliente casi en su mayoría internacional, que busca para su portfolio poner un buen activo, es decir, no le vale cualquier cosa porque ya quiere equiparar lo que tiene en Miami a lo que tiene en Madrid o a lo que tiene en Nueva York, entonces va a buscar un activo similar, ¿no? Y por último, ya a partir de 6 millones nosotros los llamamos trophy assets, que son activos con una diferenciación muy muy grande, o sea, activos que tienen algo muy peculiar, pues un ático con vistas al Retiro, o con vistas a la Biblioteca Nacional, algo que es muy muy especial, y que el cliente va a buscar la rareza, va a buscar decir, quiero tener algo que no tenga absolutamente nadie más. Y ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Hacemos a la radiografía. Te quería preguntar, porque quiero pasar a hablar del alquiler. No sé si en las viviendas de lujo, plan de protección del alquiler también está presente, ¿no? Porque existe también el riesgo, ¿no?, de impagos. Pero antes de eso, hay una pregunta que se culpa muchas veces al lujo del problema del acceso a la vivienda. ¿Es real eso o no? Es totalmente populista. O sea, no puedes culpar a alguien que se va a gastar 5 millones de euros en comprar una casa en el barrio Salamanca de que no existe suficiente oferta de pisos en alquiler por 1.500 euros. Suena muy bien decir, es que por culpa de los mexicanos no se puede acceder al alquiler en Madrid. No es así. Existe un problema de base, que creo que algo ha comentado Eloy antes, es una base de planeamiento urbanístico, es decir, no hay la suficiente evolución de las nuevas tierras para que puedan ser residenciales y para que pueda haber desarrollos inmobiliarios que permitan no solo la venta de vivienda asequible o no, sino también el alquiler. O sea, no está equilibrado. De eso se va a hablar también, del acceso de los jóvenes, sobre todo a la vivienda, de sin esa duda, falta y la oferta y la demanda. Tema capital, ¿no? Tema capital. ¿Cuántas jornadas? ¿Son 3 jornadas completas? Son 3 días y el tema de la producción de vivienda y cómo hacer más asequible el acceso va a ser un tema relevante, muy relevante, y además protagonista del primer día. ¿Ah, sí? De apertura casi. De apertura, efectivamente. Sí, ¿no? Bueno, pues ahí estaremos muy atentos. Ahora seguimos hablando, pero quería hablar también del alquiler, decíamos, Jorge Juan. Desarrollar un poquito el supuesto, ¿no? Hablábamos de que cada vez tenemos que, que pagar más de nuestros ahorros dedicados al alquiler.
Esto conlleva, lo que hemos hablado en muchísimas ocasiones, en que se producen ese tipo de ocupaciones, sin que ocupaciones, luego llega el desahucio. ¿Esto es un problema más habitual de lo que pensamos? Evidentemente sí, y te digo, realmente aquí hay un problema que es que estamos siempre pensando en los grandes inversores, que evidentemente digamos que es un nicho de mercado junto al propietario, digamos, de un estándar un poquito más bajo, ¿no? Es decir, 1 a 2 propiedades y tal, que lo quiero evidentemente para sacar una rentabilidad. Lo que nosotros nos dedicamos a todo lo que quieran decir, oye, quiero una garantía, por ejemplo, a Properties, que estaba comentando, que firmamos con ellos el otro día. Uh-huh. Ellos tienen alquileres tipo 2, 500, 3, 5 y demás, ¿no? Evidentemente tenemos un límite, pero sí que es verdad que podemos asegurar, por ejemplo, viviendas de hasta 5.000 euros, ¿no? ¿Qué ocurre con todo esto? Nosotros lo que estamos en el mercado es para dar una seguridad a todas estas personas, tanto pequeños como grandes, para decirles, si es que no hay mayor problema, siempre y cuando estemos detrás para poder proveerles de unas herramientas jurídicas, que es que lo que realmente entiende que uno está desamparado, ¿no? Cuando uno quiere alquilar vivienda, ¿no? Decir, oye, ¿qué hago, no? ¿La saco el activo adelante, no lo saco? Si tú lo haces con un seguro, yo no digo que sea con nosotros un operador, que ya llevamos desde el 2007 haciendo este tipo de seguros, ¿no? Que fuimos además los primeros en España, porque siempre lo digo, cuando hay una crisis, cuando toca bien es en Andalucía, ¿no? Precisamente donde empezamos a hacer este tipo de seguros, ¿no? ¿Qué ocurre al cabo del tiempo? Que al fin, ¿cuántos años? Pues entonces 18 años llevamos haciendo seguros de impago. Quiero decir con esto que la experiencia es muy dada, y lo que nosotros firmamos con Legalitas un acuerdo en exclusiva en el cual ellos nos van a proporcionar todo este armamento jurídico para poder proteger a todos estos propietarios que tienen dudas o que tienen algún tipo de situación incómoda de no querer sacar el activo, o si lo tienen, decir de qué forma me puedo proteger de cara a estos eventos desagradables, ¿no? Y como decía antes, plan de protección del alquiler de mano de Seguros Benjumea, lo que está haciendo es darle esta seguridad, que realmente yo siempre insisto y quiero que quede muy claro, es que es así. O sea, a mí me hizo gracia el otro día cuando estaba comentando con un cliente, oye, pero vosotros pagáis realmente las rentas en el momento que un inquilino no lo hace, porque se quedaba como muy sorprendido. Evidentemente sí, pero también para ello hacemos un scoring, es decir, hacemos un scoring para ver qué tipo de histórico económico tiene y saber si es el mejor perfil para este propietario. Cuando a mí me contratan, yo tengo la obligación de dar al propietario el mejor perfil posible. Y para ello el scoring que tenemos es brutal, ¿no? Y luego, si a esto le añadimos la acción jurídica de Legalitas, nuestro timing, siempre digo que si una persona particular hace un intento de desahucio, se está yendo a 2 años, ¿no? Nosotros estamos entre 8 o 9 meses, primero por ahí. Nunca llegamos ahí porque siempre llegamos a un acuerdo antes de... Se puede una serie de llamadas al inquilino que nos quiere ocupar y llegamos a un acuerdo de negociación. Y nuevamente pues sale adelante, ¿no? Te iba a decir, ¿por qué no habéis hecho vosotros la ley? Porque ellos lo hacen muy bien, por lo que veo, y nos están favoreciendo cada vez que sacan una nueva ley, ¿no? En esta nueva ley, por ejemplo, la famosa MAS, que hay 5, ahora mismo, como decíamos antes, tú no puedes ir... Los medios adecuados de solución de controversias, porque como decíamos, no podemos ir al juzgado directamente, si nos quedamos... Es un poco... pasan, pero no siempre. Hay que tranquilizar a aquellos propietarios que tienen una vivienda vacía, que no saben lo que hacer, ¿no? Que no saben a qué enfrentarse. Yo voy a hacer una recomendación con esto que dices, Elena. A partir de ya, en los contratos de alquileres, tanto... esto sirve tanto para desahucios como expiración de contratos, no solamente para desahucios. Pero yo sí que recomendaría a todos los que hacen contratos de alquiler ahora que metan OVC, ¿no? Esta obligación vinculante confidencial, ¿no? O oferta vinculante confidencial. Eso es, para que se lo apunten. Exactamente. Esto tendría que ir siempre en el contrato porque va a ser de las 5, digamos, de los 5 instrumentos que hay para poder hacer el desahucio, el más rápido, el más económico va a ser la OVC, y esto tendría que estar reflejado en el contrato, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Que esto se lo das a un propietario y dice, a ver, chico, es que me estás diciendo OVC más que tal, o sea, se vuelve todo un poco loco. Por eso digo
que al final estamos nosotros aquí para esto, para todos estos problemas que se van a presentar, que ellos ahora tienen que contratar a un abogado si pasan más de 2.000 euros, una mediación, una conciliación, el envío del email certificado y el burofax, porque el burofax muchas veces la persona no está y no se puede acreditar que lo ha recibido, pero el email certificado sí. Pequeños detalles que nosotros sabemos y que por un lado que podemos agilizar tanto el proceso, que es decir, quédate fuera del juego, nosotros nos encargamos de ello. Es decir, yo lo que quiero con todo esto es que dar la directriz a todos los propietarios, que si en este caso nosotros, porque nos conocemos muy bien cómo lo hacemos, que puedan estar en manos de un operador con una serie de años que ya hemos cometido en este sentido y que realmente le vamos a ayudar a que te quédate fuera del juego en tu casa sentado, que nosotros vamos a ponernos a recuperar tu dinero. Bueno, importante, como hemos dicho, tener esos medios adecuados de solución de controversias, que le vayan sonando estos términos de los que hemos dicho y que incluyan esa oferta vinculante confidencial dentro. Hablamos de esos 5 tipos: uno es la mediación, la conciliación privada, notarial o registrar, la oferta vinculante, la opinión de persona experta independiente y la negociación directa. Correcto. Esos son los 5. Eso es. Bueno, eso pues creo que vamos a desgranar uno por uno en cada uno de los programas, ¿te parece? Venga, para que perfecto. nuestros oyentes sepan de lo que estamos hablando. Pero ya anticipo, Elena, y discúlpame que te lo diga, la OBC es la mejor de todas y cada una de ellas. Fundamental. Fundamental que esté. Eloy, última frase, mensaje para estar encima. Me lo ha puesto muy fácil Guillermo. Cada vez el sector es más sofisticado, cada vez más necesario, Jorge, cada vez más necesario estar bien informado, y qué mejor sitio que Sima para estar al cabo de todo lo que se está cociendo en el sector. Y qué mejor sitio para estar aquí recogidos en la radio que mañana. Mañana tenemos una mesa redonda de lujo en el que participa Amadeo. Eso es. Estar ahí. Ahí también está nuestro compañero Alejandro Bermúdez, que hemos tenido la ocasión, es el CEO de Atlas Analytics, de tenerlo aquí, ¿no?, analizando el mercado. Ellos tienen todo el Big Data al servicio del sector, y también con Roberto Perry de Impar, que están presentes también en diferentes desarrollos urbanísticos también de aquí, de Madrid, de estos edificios históricos. Lo escucharemos mañana, ¿te parece? Sí, y además muy recomendable para todos los oyentes que le interese el sector inmobiliario, porque va a ser una charla estupenda, y si no, que se pasen muy buena por Casa Decor, ¿no? Casa Decor, imprescindible hasta el 18 de abril, para ver el espacio, ¿no? Eso es. Eso de mayo, digo yo, de abril. Y que lo voten. Eso es, que lo voten, es verdad, que lo voten. Bueno, ahí tenemos. Eloy, muchísimas gracias. Gracias a ti, Elena. Gracias, Amadeo. Gracias, Elena. Gracias, Jorge Juan. Gracias. Gracias, Elena. Y Guillermo, un placer. Gracias. Y a ustedes ya lo saben, les esperamos mañana con esta mesa redonda destinada al sector inmobiliario de lujo. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales. Hay cosas que no necesitan explicación. Hay eventos que no necesitan presentación. Sima es uno de ellos. La gran cita del sector inmobiliario. Del 21 al 24 de mayo te esperamos en IFEMA Madrid. Regístrate en simaexpo.com y asegura tu acceso a Sima. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco, que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo, Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y, o llámanos al 648 019495. Si una persona sale de un punto A por un camino difícil y otra sale de un punto B por un camino más cómodo, ¿se encontrarán? Acompañamos a personas en situación vulnerable desde la infancia hasta el final de su vida, porque nosotros no creemos en las coincidencias, creemos en las oportunidades. Fundación La Caixa. Solo es progreso si progresamos todos. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet.
Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenos días. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vinculado la continuación de las centrales nucleares a que sean los presidentes ultrarricos de las energéticas, dice, los que paguen la prórroga. Ahora bien, señorías, lo haremos siempre y cuando se cumplan 3 requisitos que a mi juicio son de absoluto sentido común. El primero de ellos, pues que esa prórroga